Saludos, saludos, bendiciones, bendiciones en esta noche, toda la audiencia, todos los que se van conectando. Aleluya. Thank you, Lord. Your phone is inside already. Saludos poderosos a todos los que se van conectando. Bendiciones grandes esta noche. A todos los que están conectándose por este canal. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Comparta esta noche. Estamos de vuelta en nuestro programa. Así que les enviamos un saludo poderoso. Vamos a ver quién saluda primero esta noche en la audiencia. Permítame compartir primero acá en las redes sociales. Aleluya. Dios es bueno. Un saludo ahí a toda la audiencia, donde quiera que se encuentre. Y gracias a los que en diferentes noches se conectan en el programa. Muchas gracias a todos los que se conectan, a los que comparten también. Es una bendición poder estar varios días de la semana en el programa. Hoy estamos en el comienzo de una de las fiestas solemnes del Señor, que las estamos enseñando un poco más de ello en la escuela de Antioquía, pero hoy se está celebrando lo que antes de la cruz, obviamente en el Antiguo Testamento, era la fiesta más solemne de todo el año, el día de expiación. Vaya, a lo mejor durante el programa un par de comentarios para los que se van a conectar. De recordatorio, algunos lo saben, los que se conectan en este programa saben que venimos hablando de este tema ya por mucho tiempo. Así que a lo mejor hago un par de comentarios referente a eso. Saludos por ahí a todos los que se conectan. En el nombre de Jesús, estamos en vivo y en todo color. Confírmeme, a ver, la primera persona que mande saludo, me confirma cómo se ve, cómo se escucha el programa de hoy. Estamos en vivo y en todo color en Facebook y estamos también en YouTube. Para los que quieran conectarse en YouTube, también te puedes conectar en YouTube. Así que saludos a esta noche a toda la audiencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Le damos gracias a todos. Dios es bueno. Alabado sea su nombre. Vamos a ver quiénes son los primeros que se van conectando por ahí. Nos manden un saludo donde quiera que esté. Y le vamos a devolver el saludo en el nombre de Cristo Jesús. Dios es bueno.
Tenemos algunas notas provocativas esta noche, interesantes. Pastor Dani, full power desde Plantation, listo para los bazucazos. Gracias, campeón, por conectarte. Gracias por apoyarnos en esta tarea que tenemos, que no es una tarea muy fácil, tiene sus... Pero estamos viendo resultados poderosos, estamos teniendo testimonio de lo que el Espíritu Santo está trayendo, de el rompimiento, se puede decir, que está viendo en las naciones, en diferentes lugares. Está viendo un despertar, hermano, y eso lo provoca a uno a seguir. Está viendo un despertar, está viendo una provocación. Hay personas que están obviamente luchando, hay personas que están todavía que no saben para dónde van a agarrar con lo que se está hablando, con lo que se está enseñando, pero el Espíritu Santo, eso es lo bueno, que el Espíritu Santo testifica, el Espíritu Santo va a dar testimonio al que verdaderamente quiera buscar, aquel que quiera salir de un celo, pero que no tiene sabiduría. El Espíritu Santo va a testificar. Dios es maravilloso, Dios es bueno y Él está en control, Él conoce los corazones, Él sabe las áreas en las cuales no estamos todavía bien afinados, las áreas que estamos medio chuecos, como dicen por ahí, pero yo creo que este es el tiempo donde a los entendidos el Espíritu de Dios los va a inquietar, los va a despertar. Así que gracias a los que nos apoyan, a los que nos acompañan. Comparta por ahí el programa esta noche. Sé que hay personas que se congregan diferentes días de la semana y posiblemente algunos no puedan conectarse en algunas noches porque tienen sus servicios y algunas otras actividades, pero lo bueno es que los programas quedan grabados para todo el que más adelante quiera verlo, le pueda servir. Así que bendiciones grandes ahí en el nombre poderoso de Cristo Jesús a todos los que nos acompañan las diferentes noches en el programa. Mañana jueves es el último día de esta semana porque el viernes tenemos la escuela de Antioquía. La escuela de Antioquía la estamos teniendo los viernes y el domingo por la noche también estamos teniendo la escuela, así que a todos los que quieran ser parte de la escuela puede mandar un WhatsApp para poderle dar la oportunidad, si quiere ser parte de la escuela, que se pueda añadir a la escuela de Antioquía. Vamos a esperar un par de minutos que algunas personas más se conecten. Gracias a los que han estado conectando, los que han estado compartiendo el video en sus plataformas. Yo creo que es muy importante en este tiempo traer un despertar en medio de tanta confusión que hay, en medio de tanto estira y encoge con diferentes opiniones de una cosa y de la otra. Yo creo que más que nunca, como siempre lo he enfatizado, la palabra del nuevo pacto tiene que fluir, tiene que enfatizarse, tiene que martillarse ahí hasta que se rompan los paradigmas. Hay veces suena fuerte decirlo, pero yo creo que tiene suficiente evidencia que muchas de las doctrinas, hay veces que se han hecho populares, no es más nada que doctrinas que están influenciadas por demonios, doctrinas, como dice la palabra, doctrinas de demonios. Y por eso hacemos estos programas y nos provoca el seguir estudiando y el seguir presentando la importancia de que el nuevo pacto se tiene que conocer, se tiene que entender. El nuevo pacto no es igual que el antiguo pacto. El antiguo pacto tuvo un fin y el fin del antiguo pacto fue la cruz. La cruz fue la que dividió el antiguo del nuevo. No es necesariamente la primera página o la página del medio que se encuentra ahí en muchas Biblias, una página en blanco donde termina
el último capítulo de Malaquías y empieza el primer capítulo de Mateo, entre esos dos se encuentra una página en blanco y dice esa página Nuevo Testamento. Y sí es el Nuevo Testamento, pero la operación del nuevo pacto empezó desde que Jesús entregó su vida en la cruz. El velo, merita recordarle, el velo se rompió de arriba abajo y empezó un nuevo orden que no había estado operando anteriormente antes de que Jesús muriera en la cruz. Inclusive en el tiempo que Jesús caminó en la tierra, en el tiempo que él se estuvo manifestando en la tierra, dice la Biblia que él no vino a romper la ley, sino a cumplirla. Jesús tuvo que cumplir todo lo que estaba en la ley, en los profetas, todos los detalles, los tuvo que cumplir al pie de la letra. Quiere decir que para poder hacer eso, Jesús tuvo que operar antes de la cruz bajo el orden de Aarón. La tribu de Leví se le había encomendado todo el servicio del tabernáculo. La tribu de Leví y la casa de Aarón eran los que ministraban, aunque cuando llegó Jesús ya se había colado otra gente, ya había habido otra gente que se llamaban los fariseos que estaban ejerciendo el sacerdocio. Pero vuelvo a repetir, saludo ahí Pastor Juan, bendiciones grandes. La importancia es entender que Jesús operó bajo un sacerdocio diferente cuando estuvo aquí en la tierra. Era el sacerdocio de la casa de Aarón, la tribu de Leví, que eran los que estaban encargados de toda la operación del tabernáculo. Hay que entender que cuando Jesús resucita, después que Jesús entrega su espíritu y resucita, empieza un orden que se llama el orden de Melquisedec. Salmo 110, tú serás sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec es totalmente diferente a lo que se había practicado antes. Antes, por ejemplo, en el día que se está celebrando hoy en la caída del sol del séptimo mes, que era la segunda fiesta del séptimo mes, que es la fiesta de expiación, esa fiesta representaba el día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para derramar la sangre en el lugar santísimo como expiación por los pecados de él y los pecados del pueblo. Pero eso lo tenía que repetir todos los años en la misma fecha. Merita traer este recordatorio que el pecado no se podía quitar con la sangre de animales. El pecado solamente se podía tapar. El juicio hacia el pecado se tapaba de año en año, había que hacer el mismo sacrificio. Cuando vino Cristo en la cruz del Calvario, de acuerdo a Hebreos capítulo 9, con un solo sacrificio quitó el pecado para siempre. Quiere decir que el orden sacerdotal cambió totalmente. Cambió el orden sacerdotal. Ya en el orden en el que estamos hoy, las prácticas del judaísmo, de esa religión que nunca perfeccionó a nadie, porque no podía perfeccionar en lo que era referente a la conciencia del hombre, no lo perfeccionaban los sacrificios ni todos los mandamientos que se guardaban, no podían cambiar la condición del hombre. La naturaleza pecaminosa no se cambió en ninguna de las prácticas del judaísmo en el Antiguo Testamento. Eso es importante entenderlo. Lo único que puede cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre es nacer de nuevo. Y hoy voy a traer algunas cosas importantes sobre la vida de Pablo que nos va a poner a pensar. Y yo creo que por eso es importante que el nuevo pacto se explique, porque en la práctica popular de hoy de la iglesia evangélica, la mayor parte del cristianismo de hoy no se entiende muy claro lo que es nuevo pacto y lo que es viejo pacto. En sus prácticas y en sus doctrinas hay todavía mucha práctica y mucha confusión de cosas que hoy no son relevantes para el nuevo pacto. Cosas las cuales no tienen que ver nada con la salvación del hombre. Lo único que sana al hombre, lo único que salva al hombre y que lo sana también, es que esa persona se le revele Jesucristo y que su fe la ponga en Jesucristo y en la obra de la cruz. Es lo único que puede salvar al hombre. De ahí para adelante no le puede poner absolutamente nada más. No le puede añadir nada más, porque el hombre no se salva absolutamente por nada más añadido a la obra de la cruz. La fe
en la obra de la cruz, la fe en Cristo Jesús, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Eso es lo único que necesita un ser humano para ser salvo, para que su naturaleza le cambie de ser una naturaleza pecaminosa a tener la naturaleza de Cristo Jesús, la naturaleza de un hijo de Dios. Quiere decir que en el nuevo pacto ya no es un hijo de Dios solamente, o no se tiene que ser de una tribu, de una raza, de una etnia, ¿okay? De un país, de un lugar en el Medio Oriente que se llama Israel. Eso no tiene nada que ver con alguien que nazca de nuevo. Y los comentarios y las cosas que se oyen son bien impresionantes. Hoy voy a poner un par de videos muy impresionantes, los comentarios que se oyen con la religión. Y por eso tenemos que pensar, tenemos que analizar algunas cosas importantes. Una de las cosas que tenemos que recordarnos de lo que dicen las Escrituras, y esto no está, lo que voy a leer, la religión no está exenta de esto. Esto es parte del problema que hay inclusive en la misma iglesia con la religión y las doctrinas. No toda persona que viene a Cristo se libera de Satanás automáticamente. Legalmente sí, pero práctico, le falta mucho. Cuando uno viene a Cristo todavía viene arrastrando doctrinas, viene arrastrando malas prácticas, viene arrastrando costumbres que pueden ser todavía diabólicas, y la persona está en Cristo y no lo sabe, no se da cuenta. Por eso merita leer este versículo, porque es un versículo que nos debe de recordar la condición en la que está el mundo y la condición que afecta también a la iglesia, porque la iglesia no está exenta de esto. Cuando me refiero a iglesia, me refiero a aquella persona que ama a Dios, que aceptó en una oración de verdad, creyó en la obra de la cruz, creyó en Jesucristo y está salvo. Pero el hecho de que está salvo no quiere decir que sabe, que está maduro. El hecho de que está salvo no quiere decir que entiende las Escrituras. El hecho de que está salvo no quiere decir que va a poder detectar cuando está mezclado el Antiguo con el Viejo Testamento, cuando se le está tratando de poner el vino nuevo en un odre de cuero viejo. Ese es un problema que hay en la iglesia evangélica de hoy, en el cristiano. Dice la Biblia, en Apocalipsis 12, versículo 9 en adelante: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. El poder satánico, el poder de Satanás, su raíz es el engaño. Y hay que entender que el poder que tiene Satanás no está limitado a un país, a una raza, a un color de raza. El poder de Satanás llega, dice aquí, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 12:9, el cual engaña al mundo entero. Eso es impresionante. Y por eso, aunque no hemos estado enfatizando estas pautas que voy a mencionar ahora en programas anteriores, porque estamos en una línea específicamente hablando del nuevo pacto, hablando del Israel de Dios, hablando de quién es un judío hoy en el nuevo pacto, quién es un israelita hoy en el nuevo pacto, que es la iglesia de Jesucristo, y toda esa confusión que hay y de interpretaciones que hay de personas que tienen sus doctrinas escofilianas, las doctrinas del dispensacionalismo sionista, y se expresan y se manifiestan hasta cierto punto por esa creencia que tienen cuando les menciona que el Israel del Medio Oriente hoy no es el Israel anterior de la Biblia, que ese Israel es una nación política, es una nación que no practica los principios bíblicos, que el viejo pacto se cumplió, Hebreos 8:13, completo en Cristo Jesús, y toda nación que rechaza a Jesucristo tiene consecuencias. Toda persona que rechaza a Jesucristo tiene consecuencias. Esa es una parte que, aunque usted no lo entienda, que no se ha explicado a lo mejor con más detalle, pero la blasfemia al Espíritu Santo es rechazar el Evangelio. Esa es la blasfemia al Espíritu Santo. Rechazar el Evangelio de Jesucristo es una blasfemia al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que se quedó aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el que se quedó aquí, el que el Padre envió, el Espíritu de su Hijo lo envió para testificar
para testificar de la obra de la cruz, para testificar de lo que Jesús hizo en la cruz. Y no hay otra salvación en ningún otro nombre, ni hay otro camino en el cual el ser humano pueda salvarse excepto Jesucristo. Por eso es importante que el mensaje siempre esté céntrico en Cristo, que no esté céntrico en ninguna otra cosa, porque fuera de Cristo no hay nada. Todas las profecías apuntan a Cristo. Todo tiene que apuntar a Cristo. Cuando se sale de apuntar a Cristo y se empiezan a estar tratando de adivinar lo que significa esta guerra, lo que significa esta otra guerra, ese es el problema el cual tiene a mucha gente hoy apuntando y tirando tiros por todos lados sin entender el nuevo pacto y tratando de defender doctrinas que eventualmente son doctrinas, se convierten en doctrinas de demonios, inclusive por la actitud y la forma en que la persona se expresa si no se cree lo que dice. Los comentarios que voy a poner ahorita en los videos dice lo mismo. Gente, escucha, evangélica, entre comillas, evangelistas, que dice que el que no cree en Israel es digno de dudar de su salvación. Quiere decir que para mucha gente evangélica y ministros evangélicos, evangelistas, he oído también apóstoles, apoyamos al Israel de hoy, apoyamos los psicópatas de hoy, el asesino de los niños en Gaza, volarlos con bombas, porque eso es para el cumplimiento de las profecías, para que Jesús venga a la tierra otra vez. Escucha, esa es una mentalidad psicópata. Esa es una mentalidad psicópata y yo creo que viene de la raíz de este mismo individuo que menciona aquí la Biblia en Apocalipsis 12:9, el cual engaña el mundo entero. El hecho de ser evangelista no quiere decir que no hay engaño. Escucha, le está hablando un ex psicópata. ¿Sabe por qué le puedo hablar de lo que es un psicópata? Porque fui uno que estuve endemoniado, fui uno que le servía al diablo sin saberlo, sabiéndolo pero sin saberlo. Era un ignorante y un ignorante eventualmente se puede volver un psicópata. Ese es el problema. Escucha, Pablo fue un psicópata y eso es lo que voy a leer ahorita. Pablo fue de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, judío de judío, israelita, hebreo. Pablo se identificó con todo en la mejor universidad de Gamaliel, pero Pablo era un psicópata. Escucha, un psicópata. Pablo estaba tratando de destruir la obra del Espíritu Santo. Eso es caer en la categoría de un psicópata. Por eso mismo es que tú ves que en la iglesia evangélica hoy no vas a oír a gente grande y famosa y chiquitos y grandes, aunque están habiendo excepciones. Voy a poner un par de ellas y eso me bendice porque no es la obra de uno, es la obra del Espíritu Santo que está trayendo una voz de claridad para que muchos dejen de ser psicópatas espirituales y dejen de estar hablando y apoyando a gente que están influenciados por este espíritu de Satanás. Escucha, el mundo entero está engañado. A la misma vez el mundo entero está bajo la influencia de un espíritu psicópata que unos lo van a manifestar más que otros. Unos lo van a manifestar el espíritu de un psicópata, de un loco, de un genocida. Otros no lo van a manifestar necesariamente, pero están bajo la misma influencia. Su locura la van a manifestar de otra forma. La influencia de Satanás la van a manifestar. Escucha, en una de las influencias, presta atención a esto. En una de, saludos, Lorena, bendiciones grandes. En una de las áreas que se entiende y se puede ver el fruto de una persona que está bajo la influencia de Satanás, es una persona que solamente piensa en sí mismo y le interesa solamente su vida. Como dice la palabra, llegará el tiempo, en estos tiempos que estamos, en que habrá gente que son amadores de sí mismo. Escucha, amadores de sí mismo. Odiarán a sus propios padres. No respetarán lo de Dios. Eso es una persona que está bajo la influencia de Satanás. Y esa influencia de Satanás es la que está moviendo a mucha gente en la política. Y por eso es una herejía. Escucha, no estamos hablando de palabras livianas. Es una herejía. Adolfo Purisca, bendiciones ahí, pastora Dani. Es una herejía decir o respaldar a una nación porque tenga el nombre. Ese es el problema, que el evangélico está confundido, que como esa nación tiene el nombre de Israel, que fueron muy sabios para lograrlo, hay que mirar todo el historial, cómo fueron en barcos. Escucha, que venían de Polonia, porque venían de la parte este de Europa, y vinieron, escucha este voltaje, a pedirle en barcos ayuda a los palestinos, para que los palestinos los recibieran y los ayudaran.
Los palestinos recibieron a esa gente que hoy tomaron esa identidad de judíos, que muchos no lo son, ¿ok? No tienen, por eso es que es prohibido en Israel, en ese Israel natural es prohibido hacerse una prueba de ADN, porque se van a dar, el mundo entero ya lo sabe, eso ya no, las noticias no la pueden parar, por eso la gente que se dedica a lo que es noticias independientes están bombardeando y se está despertando el mundo entero, que es todo una traquimaña, una narrativa para ellos controlar el mundo entero. De más, lo que me enteré hoy, perdóname que le suelte tantas cosas a la misma vez, pero resulta que hoy hay un escándalo que se está soltando en los Estados Unidos porque hay una influencia tan diabólica del sionismo en este país. Escucha este voltaje, y salió en las noticias hoy que se está tratando de cambiar, escucha, la constitución de los Estados Unidos para que Netanyahu pueda ser presidente de los Estados Unidos. Será presidente declarado legalmente, porque atrás de la cortina ese manda más en este país que el mismo Trump. Porque el sionismo es el que controla la política de los Estados Unidos, interna y externa. En la política interna está habiendo un revolú por todos lados. ¿Por qué? Porque la gente se está manifestando. La gente está protestando que salen de aquí, de este país, más de 350 billones de dólares para respaldar el genocidio y todas las guerras que esta gente han provocado, y lo que están tratando de hacer ahora con Irán. Escucha este voltaje. Y está habiendo protestas en este país, porque en este país también hay gente en la calle. En este país los veteranos de guerra no tienen los beneficios ni el respaldo financiero del país, por el cual quedaron muchos de ellos handicap, quedaron personas con problemas de salud, perdieron manos, perdieron pies, y hay protestas en este país, escucha, que están confrontando a estos políticos sionistas que los compraron toda esta gente, que se hacen pasar por esos judíos de la Biblia, engañaron al cristianismo de este país, se han engañado a la iglesia, y ahora están tratando de cambiar la constitución de los Estados Unidos para que pueda Netanyahu ser presidente de este país legal. Mira hasta dónde ha llegado la influencia de estos diablos en este país. Y son los que controlan a Trump y a la política de esta nación. Entonces, eso se puede entender, escucha, de alguien que esté influenciado bajo este espíritu de Satanás, que es un espíritu psicópata, es un espíritu diabólico de destrucción. Lo terrible es ver a gente que prediquen, entre comillas, el evangelio, o que hablen de la Biblia, que digan que son cristianos y que respalden y no protesten en contra de lo que está haciendo esa nación genocida en el Medio Oriente, especialmente con el pueblo de Gaza, que fueron, escucha, gente que los recibieron a ellos. Agarra este voltaje, que tengo todo el video y yo me he preparado por mucho tiempo para llegar a este punto, a hacer estos programas de gente que recibieron a esos supuestos judíos que vinieron de allá de la parte este de Europa, y cuando los recibieron, los ayudaron, le dieron vivienda, le dieron apoyo. Cuando llegaron a ver, escucha, esa gente que se adueñaron de sus casas y los dejaron fuera. Y eso viene sucediendo hace muchísimos años. Lo de Gaza no es de ahora, lo de Gaza, eso viene sucediendo desde el año 48, cuando la familia Rothschild, que eran gente sionista, escucha, que empezaron desde un individuo que estuvo en Alemania, de los judíos que estuvieron en Alemania, que nombraron a esa nación el nombre de Israel y se metieron allí. El problema es que la iglesia católica, la iglesia evangélica respalda, y la mayor parte de los pastores evangelistas y hasta apóstoles, profetas, su fundamento de doctrina está basado en lo que haga Israel. Y por eso ahorita cuando pongo el video te vas a dar cuenta de que este individuo, que es un individuo que está en las redes sociales, de los que predican el fin del mundo y la guerra esta significa esta otra guerra y esta guerra significa toda otra, y no es el único, porque he visto varios. Y eso tiene que suceder y lo impulsan, y tenemos que orar para que Israel le meta bombas a Irán y le meta bombas a lo otro y le meta bombas a aquello y acabe con medio mundo, como lo decía este predicador americano, que convierten a Gaza en un parqueo y arrasen con los niños. Escucha, niños que se ven en la foto que les he puesto en mi Facebook, con piernas reventadas, con rodillas quebradas. Hay un padre que salió hoy, que lo estaba viendo, impresionante. Escucha, pero eso no son cosas que la iglesia evangélica ve. En la doctrina evangélica eso está prohibido verlo. Presta atención a este voltaje. Escucha lo que te acabo de decir. En la doctrina evangélica eso está prohibido verlo.
Agarra lo que te acabo de decir. Está prohibido verlo. ¿Por qué? Porque eso está respaldado por Dios, porque es el pueblo de Dios el que lo está haciendo. Mire si eso no es un espíritu de psicópata. Presta atención a este voltaje de este padre, lo que le sucedió cuando descubrió que toda su casa la desaparecieron del mapa, porque están bombardeando todo y después metiendo combustible para quemar todas las casas vacías y sacar a esa gente, borrarlo de la faz de la tierra. Y eso lo está haciendo, la iglesia evangélica dice que lo está haciendo el pueblo de Dios. Mire si eso es demoníaco. ¿Cómo no le puede provocar a alguien hablar de eso? Mira este voltaje de este padre, lo que le sucede cuando ve a toda su familia. Cuando llegó y vio a su familia pulverizados. Eso son una de las pocas cosas, escuchas, de las pocas no, porque hay muchas, sinceramente, la verdad que hay bastante, y gracias por la información que está saliendo en todos los lugares, está saliendo la información, ya no está callado, hermano, el diablo no se va a salir con la suya, con estas doctrinas de demonios que tiene a mucha gente sincera en la iglesia, pero los tiene engañados. El diablo no se va a salir con la suya. Está habiendo un despertar de mucha gente que se están dando cuenta de que no es como la narrativa de las noticias los está poniendo, que no es, que hay algo que no anda bien cuando no se hablan de este genocidio que está sucediendo, de los niños que se ven pedazos tirados por todos lados, familias enteras, otros tratando de buscar cómo poder escaparse. Hoy estaba viendo un video de una muchacha como de unos 16, 17 años pidiendo ayuda a ver cómo podemos salir de aquí, porque no tenemos ni tan siquiera para poder salir, porque los están arrinconando, metiéndolos todos para ir para un rincón, arrinconándolos, y algunos cuando van a recibir comida los acribillan ahí mismo, los están matando, escucha, de hambre. Ahora, hermano, presta atención, esto se puede decir. Escúcheme lo que le quiero decir, quiero que me entienda lo que quiero comunicarle. Es el propósito de traer un despertar, porque lo que he estado viendo, definitivamente que está viendo un despertar. Saludos, profeta Edgar, bendiciones grandes por ahí. Saludos, Kenia, todo lo que se van compartiendo, vamos, bombardee por ahí en el nombre de Jesús y comparta con todo el que pueda. Eso se puede entender y se puede decir que hasta normal, porque el espíritu de Satanás, aunque es un espíritu psicópata, es un espíritu de asesinato, es un espíritu de muerte, de odio, de rencilla, y eso se entiende al que no está en Cristo. Eso se entiende. Escucha, ese espíritu es lo mismo que afecta al musulmán, lo mismo que afecta al árabe, al Hamas, a los terroristas. Escucha, hoy salió en las noticias los asesinatos. Tenían puesto a varios cristianos morenos en Nigeria, en el norte de Nigeria, en Abuja, y están matando cristianos, asesinándolos en vivo, en cámaras, cristianos. Pero escucha, lo mismo está sucediendo en Gaza. La última iglesia que quedaba la bombardearon y han matado un montón de cristianos. Lo tremendo es decir o apoyar este genocidio y estas actitudes satánicas de gente psicópata y decir que son de Dios. ¿Qué Dios estará atrás de un psicópata? Que el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no está atrás de ningún psicópata. Ese es el espíritu de Satanás. Y ese es el problema cuando la fuente todavía recibe de dos líneas. Cuando está recibiendo de parte de Dios, pero también recibe de parte del diablo. Escucha, ese es el caso de mucha gente con las cuestiones de la profecía. Lo mismo acaba de suceder ahora, hace el 22 y 23 de septiembre. Está por todas las redes sociales, los miles de personas que habían en Nigeria mirando para el cielo toda una noche entera porque se iban en el rapto. Esa es una doctrina evangélica. Y no te crees tú que esa doctrina ha terminado ahí. Eso va a seguir causando más daño. ¿Por qué? Porque hay una inquietud, hay un desespero, hay una confusión con lo que está sucediendo en el mundo, y más con esta gente que propagan a través de las redes sociales supuestos evangelistas evangélicos que andan hablando de que ahora sí, ya viene Jesús, ahora esta guerra significa esto y por eso tienen que meterle la guerra y matar más gente en Irán y tienen que acabar con los niños de Gaza y acabar con todo el mundo. Escucha, eso es lo que está atrás de muchas de estas profecías, de mucha de esta gente, supuestos evangélicos cristianos.
Es una locura. Es una locura, es una locura, es un celo que no tiene la sabiduría de Cristo. El Espíritu de Cristo es un espíritu que va a propagar, que va a ministrar, que va a poder enseñar paz aún hasta los que te odian. Va a poder enseñar paz. El Espíritu de Cristo es un espíritu de paz, no es un guerrillero. Lo que pasa, vuelvo a repetir, que como hay una mezcolanza de doctrinas de demonios en el pueblo evangélico y en la iglesia cristiana del Antiguo Testamento, pues entonces me acuerdo muy en clarito del presidente Obama, que fue un presidente que tuvo los Estados Unidos, muy controversial lo que hizo ese individuo, no solamente por ser moreno, muy controversial, pero una de las cosas que habló, él dijo: ¿cómo vamos a hacer legal en este país que se adora a un Dios que mande matar a sus niños? Oiga este voltaje. Y no te creas que mucho cristiano va a poderle responder y explicarle: mire, expresidente Obama, si le va a explicar ahora, déjeme decirle que eso era el Antiguo Testamento, donde era totalmente diferente al Nuevo, y Dios desafió y probó la fe de Abraham y le dijo que sacrificara a su hijo. Y dijo: pero ¿cómo va a ser que ese Dios es el que vamos a hacer legal en este país cuando le mandó a Abraham que matara a su hijo? Dice: si ese lo cogemos aquí ahora, lo mandamos preso. Esas fueron las palabras del presidente Obama. Si a ese Abraham lo cogemos ahora haciendo eso, lo metemos preso. Sí, ese Dios no lo podemos permitir en esta nación. Escucha lo que dijo, las palabras, pero no te creas que todo el mundo en el pueblo evangélico está preparado para poderle explicar al presidente Obama la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y por qué fue que Dios probó a Abraham de esa forma. Alabado sea su nombre. Saludos desde Panamá, Carlos Saavedra. Bendiciones grandes. Aquí te va el número. Así que definitivamente, hermano, que es un desafío lo que se está viendo hoy, y por eso nos provoca, como ya lo he dicho ya muchas veces y lo seguiré diciendo, hacer estos programas van a tener resultados. Escucha, no es la única línea que el Espíritu Santo está usando y el único hombre del Espíritu es Tony Santo. Olvídate de eso, nada que ver. Ahorita le voy a mostrar 2 videos importantísimos para que vea que se está regando, y hay gente que está hablando, no que no lo sabían y muchos lo tenían callado, pero hay gente que se ha animado y han dicho: hay que empezar a hablarlo, hay que empezar a enseñarlo, hay que empezar a advertirle a la gente. Escucha, libérate de un montón de gente que anda viendo fantasmas por todos lados. Lo que sucedió con esta gente el 22 y 23 de septiembre no va a parar ahí. Escucha lo que le digo, con el supuesto rapto evangélico. Esa es una doctrina que es una de las vacas sagradas más grandes que hay. Escucha, si te van a señalar de hereje por decir que ese Israel que está ahí son gente genocida y no son el Israel de la Biblia, y que mucha gente no son tampoco ni verdaderos judíos. Tengo aquí un video que lo estaba viendo ahorita de gente que posiblemente puedan ser verdaderos judíos en su creencia y están revueltos en lo que está haciendo Netanyahu con el sionismo, porque ellos dicen: nosotros somos judíos, pero no somos parte de ese sionismo que quiere matar a nuestros hermanos palestinos, con los cuales nosotros siempre hemos tenido paz. Quiere decir que entre ellos mismos, los sionistas, influenciados por este espíritu satánico, ¿ok? Este espíritu de psicópata, que es lo que están haciendo, y lo tremendo es que la iglesia está en su silencio, la iglesia está siendo cómplice de eso. Ponte a hablarle a todo evangélico que tú te encuentres, inclusive, y aquí va el bombazo que ayer lo solté, en lugares donde algunas de las personas que puedan ver este programa se congregan, y confronta a ese pastor y pregúntale: pastor, usted apoya a Israel, y verá lo que te va a decir. Porque el diablo preparó bien el panorama para este tiempo, haciéndole creer al evangélico que el que bendiga a Israel será bendito. Escucha, ese pastor famoso que es un dominicano, un evangelista, eso es lo que creen. Y sinceramente, escucha, lo está diciendo porque eso es lo que cree. El que bendiga a Israel será bendito, lo dijo el senador Ted Cruz de Texas. El que bendiga a Israel será bendito, lo que decía Charlie Kirk. Hay que bendecir a Israel porque el que bendice a Israel será bendecido y el que maldiga a Israel será maldecido. Pero ¿sabes qué, hermano? Lo sorprendente es gente que no están necesariamente en los círculos de los carismáticos en los Estados Unidos, los círculos escucha esto, de la red apostólica y profética en los Estados Unidos. Aquí hay una red apostólica y profética que es grande, donde está Cindy Jacobs, donde está un montón de gente de los más famosos entre la cuestión de lo profético. Y escucha, esa gente son de la que respaldan esa doctrina de que el Israel de ahora es el Israel que habló Dios en Génesis 12. En Génesis 12 ni existía Israel.
En Génesis 12 Dios estaba haciendo un pacto con Abraham. Y cuando se mencionó el primer nombre, la primera vez Israel, fue a Jacob, a una persona, no un pedazo de tierra. El diablo ha hecho un buen trabajo. Escúcheme, alguien tiene que entenderme que si el diablo tiene la capacidad para engañar al mundo entero, la iglesia cristiana evangélica no ha sido exenta de ese engaño. Las doctrinas de demonios que hay en la iglesia evangélica son impresionantes y hay que declararlo como es, doctrinas de demonios. Alguien, escucha, confronta a una de esta gente famosa de los profetas del fin del mundo y de las profecías y dile que por qué apoya a Israel a un estado genocida político que no tiene nada que ver con la actitud de Cristo en la Biblia. Además, Cristo dijo que el que no estaba con él estaba en contra de él, el que no recoge conmigo desparrama. Pregúntale, ¿esta gente recogen con Cristo o desparraman? ¿Esta gente aman a los palestinos? ¿Por qué los quieren matar y matar a todos esos niños y todas esas mujeres? Y te va a decir, porque eso es una profecía bíblica y eso tiene que cumplirse porque así va a venir el tercer templo y la venida de Jesús. Te va a decir, esta fuente está recibiendo de dos bandos. Esta fuente no puede estar recibiendo solamente del Espíritu Santo porque la característica del Espíritu Santo es morir por tus enemigos. Porque Jesús dijo, morir por los amigos, eso cualquiera lo puede hacer. Pero él dijo, el verdadero amor es el que muere por aquellos que no lo aman. Ese es el verdadero espíritu de Cristo. ¿Cómo que por cumplimiento de profecía? Y porque esa profecía interpreta y todos lo sacan del Antiguo Testamento y esta profecía dice esto y entonces dice esto otro y tiene que haber una guerra que se va a llamar Armagedón y esa guerra de Armagedón entonces tienen que destruir a Irán y tienen que escuchar. Ese es uno de los problemas serios que hay con esta nación porque esta es una nación que está respaldando el genocidio, está proveyéndole las bombas, los millones que están saliendo de aquí de tax collectors, de la gente que paga impuestos son para bombas, para Medio Oriente, aparte de los 350 billones de dólares anuales que le dan en apoyo a esa nación del Medio Oriente. ¿Con qué interés tú crees que sea? ¿Con que sea el cumplimiento de la Biblia? Con que sea cumplimiento de las profecías que no se han cumplido. En Cristo no se han cumplido esas profecías. Cristo no las pudo cumplir. Se están esperando que se cumplan todavía esas profecías. Ese es el problema serio que tenemos en la religión cristiana. Aunque hay gente que son creyentes, pero no están en religión. Son gente que han nacido de nuevo y son hijos de Dios y conocen el Espíritu de Cristo y están capacitados para poder hablarlo y hacerle entender a algunas personas y hacerle analizar por qué estás tan callado con el genocidio de Gaza. ¿Por qué estás tan callado con los atrofios que se ven que le están haciendo a los niños? Porque eso es un cumplimiento, se tiene que cumplir y son la gente de Dios la que lo están haciendo. No, hermano, esos son psicópatas influenciados por Satanás. Punto y aparte. Ahí no puedes poner el Espíritu Santo, pero en lo absoluto en nada. En nada. Ahí el Espíritu Santo no tiene absolutamente nada que ver. Deja de andar inventando, justificando tus profecías y andar adivinando, porque ese es el problema. Han fallado un montón de veces con la venida de Jesús. Han fallado un montón de veces. Me acuerdo hace un tiempo atrás, el evangelista Benny Hinn, que también viene de esa línea. Esa es la mayor parte de la gente que está en este país. Por eso esta profeta que vino, que conozco yo, que vino de Irlanda, vino a profetizar aquí una vez, hermano, y la hicieron papilla. La cogieron toda esta gente de la red apostólica y profética, la Cindy Jacobs, el otro fulano, a todos esos los conozco y la hicieron papilla porque ella vino a decir, esta gente no puede profetizar el corazón de Dios porque esta gente son nacionalistas, escucha, y son más de su país que de lo que Dios quiere decir. Por eso la hicieron papilla. Por eso le hicieron papilla. No pueden ver claro, porque esto le pasó igual que a los profetas 400 en el tiempo que estuvimos hablando cuando Micaías. Cuando Josafat dijo, no habrá uno aquí que profetice diferente. Estos 400 parece que no lo convencían mucho. Así han estado toda esta gente aquí. Los nombres los tengo todos en la cabeza, pero no quiero ni mencionar a muchos porque ni merita mencionar esos nombres. Algunos de ustedes ni lo conocen ni lo van a entender tampoco porque son gente en inglés, pero han influenciado grandemente a Latinoamérica. Grandemente a Latinoamérica. Karina, saludos por ahí, bendiciones. Vamos, comparte esta noche que el programa siga creciendo.
Esta mujer vino, esta gente no pueden profetizar directo del Espíritu Santo porque son nacionalistas. Ellos quieren que su país sea bendecido. Ellos dicen que si respaldamos, esa es otra, aquí viene otra doctrina de demonios. Aquí le va clarito, escucha, no puede quedar más claro. Otra doctrina de demonios es que mientras los Estados Unidos siga respaldando lo que haga Israel, escucha este voltaje, hermano. Escucha esto a alguien que ha nacido de nuevo. Que si respalda a los Estados Unidos todo lo que haga Israel, esta nación va a seguir grandemente bendecida. Lo único que hace falta nada más es hacer un poco de estudio, nada más. Desde el año 48 que empezaron a apoyar ese país y todo lo que ese país ha hecho y todas las guerras que han provocado, o sea, odian a todo el mundo, son racistas. Esta gente que están en este pueblo, en este estado político de Israel, son racistas. Odian a la humanidad. Tienen una opción que se llama la opción de Samson, con las bombas nucleares que tienen. Si nos vamos nosotros, nos llevamos a todo el mundo con nosotros. Los niños los indoctrinan desde la edad de los 3 años a ser terroristas, a ser guerrilleros, a meter bombas, a matar gente. Ahí tengo un video donde están ellos celebrando, riéndose, como los mataban. Los matábamos así, los matábamos como perros. Las mujeres palestinas las violábamos, y se reían entre todos ellos. Son demonios. Escucha, son gente psicópata poseídos por demonios. Se llamen judíos, se llame israelita, se llame hebreo, se llame lo que usted le quiera poner. Esos son gente psicópata, odiosos de la humanidad. Odian a la humanidad. Dupsy, say hello. Dupsies, God bless you. It was good to spend time with you today. Así como lo oye, hermano. Lo triste es, ¿dónde está la voz de los cristianos? De los de aquí, no creo. No creo. Los famosos de aquí, profetas, apóstoles famosos de aquí, los conozco a casi todos, hermano, a casi todos. Mira, esos son la gente de Dios, como comentaba yo el testimonio del pastor acá hace más de 15 años atrás, que me decía mamá Georgette, que era palestina, me decía, pero mira las atrocidades que cometen con nuestro pueblo, cuando nosotros fuimos los que le dimos la entrada, cuando los echaron de Europa para que vinieran y los recibimos en Palestina, mira cómo nos tratan ahora. Y el pastor amigo mío le dice, no, pero es que ellos son el pueblo de Dios. Y este que era un ex psicópata religioso, también le dijo a mamá Georgette, ese es el pueblo de Dios. ¿Sabes? Lo que ellos hagan, eso hay que o quedarse callado o respaldarlo, apoyarlo, como lo están diciendo los pastores aquí. Escucha, como están viendo el bombardeo de gente famosa que no son de ese círculo carismático apostólico también aquí en este país, y están hablando Candace Owens, Tucker Carlson, Meghan, un montón de gente que están en las redes sociales bombardeando a esta gente que son genocidas y dicen que son pueblo de Dios. Están acabando con este país, acabando con donde pongan un pie, hermano, es una maldición. Donde pongan un pie es una maldición. Pedófilos, maleantes, sinvergüenza, adoradores de demonios, adoran la Kabbalah, el Talmud, el Zohar. La muralla esa que tienen ahí es una muralla de adoración a demonios. Los gestos que hacen son demoníacos. Todo tiene una representación del infierno, de la masonería. Y la iglesia se ha tragado la píldora de que esta gente son el pueblo de Dios. ¿Hasta dónde ha llegado las doctrinas de demonios en el pueblo cristiano evangélico? Impresionante hasta dónde ha llegado. Y esta gente, escucha, lo vas a oír decir que si tú no apoyas a Israel, vos no has nacido, dudan hasta de tu salvación. ¿Cómo tú no apoyas al Dios de Israel? ¿Cuál Israel estás hablando vos? ¿De a dónde está? ¿Cuál Israel? La iglesia. No, de la iglesia estamos hablando. Que la iglesia es el Israel de Dios. Que la iglesia es el Israel de Dios. Que eso lo tienes que tener bien claro. Lo que dice, escucha este voltaje de lo que te voy a leer ahora. Y por eso hace falta enseñar. Hace falta dejar de ser un emocionalista psicópata que con lo que representa o con el silencio o con lo que habla, está confundiendo a la gente del carácter de Dios. Dice la Biblia que Dios no se place ni en la muerte de los impíos en el Antiguo Testamento. Agarra este voltaje. Si en el Antiguo Testamento Dios no se placía en la muerte de los impíos, ¿cómo en el Nuevo Testamento, ahora bajo la sangre de Cristo, se va a tener una actitud, un respaldo, un comentario que respalde el genocidio y el destruir niños y mujeres? ¿A quién se le puede ocurrir eso? A alguien que tiene un espíritu mixto, como decía Derek Prince. Derek Prince decía que la gente más difícil, escucha este voltaje, alguien que fue de mucha bendición en mi vida. Derek Prince decía,
el cristiano más difícil de poderle enseñar y de liberarlo es el que tiene dos espíritus. Tiene el Espíritu Santo, pero tiene otro espíritu viviendo en él también que lo motiva por sus doctrinas. Y usted dice, pero ¿podrás un cristiano nacido de nuevo que tiene el Espíritu Santo tener otro espíritu? Oh, yes. Oh, sí. Oh, sí, 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 requete sí, definitivamente. ¿No ves que el que tiene la influencia de otro espíritu, teniendo el Espíritu Santo, hace cosas que no son del Espíritu Santo y le cuesta trabajo romper de ellas? Prácticas de pecado, comentarios, medio psicópata en sus conclusiones. Y no es que el Espíritu Santo no está ahí, es que todavía tiene doctrinas de demonios, tiene vicios diabólicos todavía. Se congrega en lugares que impulsan doctrinas de diablos, manipulación, control, amor al dinero, el odio al otro que no piensa igual que tú, que no cree. Por eso ayer dije, la verdad tiene una característica muy importante, que la verdad no necesita que nadie la defienda. La verdad no es leer libros y tener un montón de conocimiento en la cabeza. La verdad es estrictamente una persona que se llama Jesucristo y tiene características que lo definen a él como la verdad y lo definen como Dios, como el Dios de amor que dice que es él. No es que tiene amor, no, Dios es amor. Jesús es amor. Jesús sufre por lo que está sucediendo con los niños en Gaza, que la iglesia no habla de ello, porque sus profecías demoníacas la tienen como la tienen. Handicap. ¿Cómo se dice handicap en español? Deshabilitada. La iglesia está en gran parte deshabilitada para hablar de eventos internacionales como lo que está sucediendo, que el mundo entero está en convulsión. Agarra este voltaje. Hay casi 60 barcos en una flotilla que están en camino a Gaza para llevar ayuda humanitaria a expensa, porque ya hoy esta gente genocida empezaron a arrestar a uno de los más conocidos que va en la flotilla, a expensa de que los bombardeen y lo desaparezcan de la tierra por ir a hacer algo por esa humanidad. La humanidad está respondiendo más por los niños en Gaza que la iglesia de Jesucristo. ¿A quién le puede caber eso en la cabeza? Por supuestas profecías bíblicas, por supuestas interpretaciones de la Biblia. El Señor reprenda al diablo. ¿Qué interpretación bíblica va a respaldar nadie que tenga el Espíritu de Cristo en contra de ver a esos niños como los están volando en pedazos, ver cómo a sus padres los están enterrando en cemento? Y el cristianismo, especialmente el de este país que ha influenciado Latinoamérica con esas doctrinas diabólicas de Scofield, está silenciado, callado. Y todavía tienen la bandera esa puesta ahí con la estrella de la masonería, de las seis puntas, la supuesta estrella de David, que es la estrella de Rafán, la estrella de los ídolos y de los dioses que esta gente adoraba. No hay duda que hay ceguera. No hay duda que hay gente ciega en la iglesia. No hay duda que esa gente quedaron ciegos por haber rechazado a Jesús. No les dijo él, ni una piedra va a quedar sobre este lugar. Espíritu de estupor para que oyendo oigan y oyendo no oigan y viendo no vean. Por eso tiene que haber una voz. Por eso tiene que haber una confrontación que diga, ¿de dónde viene este espíritu? No tiene nada que ver con Cristo. Mira lo que dice esto que te voy a leer ahora. Y después te voy a decir a dónde está. Gracias por los que están conectados, por los que se están despertando, por los que se están expresando. Gracias en el nombre de Jesús. Saludo ahí, Juancito, bendiciones. El fin, hermanos, dice, en fin, hermanos, regocijaos en el Señor. No me molesta escribirlos las mismas cosas para vosotros y para vosotros en una seguridad. No me molesta. Es una de las cosas que hay que hacer, es que hay que ser enfático en seguir dándole a un punto hasta que vaya abriendo camino. Y eso es lo que está sucediendo en las redes sociales. Está viendo un despertar hasta gente que no son cristianos. Eso es lo tremendo. Eso es lo que a veces no me cabe en la cabeza. Dice, guardado de los perros. Oiga lo que dice Pablo. Guardado de los perros. ¿Hay perros hoy en el cristianismo? Segurete que sí lo hay. Cuando dice que te guardes de ellos. Guardado de los perros. Guardado de los malos obreros. Guardado de los que mutilan el cuerpo. Escucha, si buscas otra traducción, dice de la circuncisión falsa. Déjame buscar otra de esta gente que conozco, cristianos que se han, escucha, conozco el pastor que te estoy hablando, que estaba allá conmigo en Perú, cuando la mamá de Oyet me hablaba de lo que le estaba sucediendo a Palestina.
se circuncidó también, porque hay gente que se ha circuncidado. Escucha, por judaísmo, no por cuestiones de salud, por judaísmo. Dice Pablo, cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. Escucha este voltaje, versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿De quién está hablando el Pablo? El Pablo que ya tuvo el encuentro con el Cristo de la gloria, que fue liberado de todo ese judaísmo y de toda esa locura, que dice que era celo, pero era locura, era celo, pero era celo de ciego, era celo de loco que andaba persiguiendo y matando a los cristianos. Pablo dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Escucha, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. La verdadera circuncisión es el que se gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué hay que hablar de estas cosas así? Porque el que se gloria en Cristo Jesús va a tener que hablarla, va a tener que confrontar las aberraciones y las doctrinas de demonios que están llevando a mucha gente hoy a ser cómplices por su silencio. Más nada que eso. Cuando supuestamente hemos leído la Biblia, dice bien claro, la luz del mundo y la sal de la tierra es la iglesia de Jesucristo, pero es una iglesia que está bombardeada con doctrinas de demonios, que no puede representar la luz de Cristo ni la sal de la tierra, que es para preservar con el silencio y con la ignorancia. Pablo dice, nosotros somos los que nos gloriamos en Cristo, la verdadera circuncisión, no poniendo la confianza en la carne. Hermano, escucha lo que le digo, no hay dos planes como enseñó Scofield y como enseña la iglesia evangélica, la mayor parte de toda esta gente que están con esta influencia. No hay dos planes, no hay un plan para un Israel natural porque eso no existe. No existe un Israel natural. No existe, eso se acabó hace ya 2000 años en la cruz del Calvario. El reino será quitado de ustedes, Mateo 21, postéamelo, Pastor Juan. El reino fue quitado de ustedes y será dado a una nación que produzca fruto del reino. El Israel de hoy no tiene nada que ver con el nombre de esa gente y ese país que está en el Medio Oriente. El Israel es una persona. El Israel tiene que estar en Cristo para ser un verdadero Israel. Por eso es que es un Israel genocida, es un Israel falso. Son gente falsa, son gente que han tomado una identidad que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Esa gente adoran, escucha, a Satanás. Sabiéndolo o no sabiéndolo, la mayoría de los que están en la cúpula son del grupo 33 de los masones. Hacen sacrificio de niños, trafican niños, órganos de niños. Escucha, están conectados con los gobiernos más poderosos del mundo. Son gente que están forrados con el poder de Satanás y muchos saben lo que están haciendo. Hay otros que no lo saben, que están engañados. Pero escucha, su adoración es a Satanás, no a Jesús. A Jesús lo odian y al cristiano lo odian. Eso de que se pasa el Netanyahu es hablando de que los cristianos son los que más aportan a Israel. Mentira del diablo, esos son por los engaños que le han hecho creer a la iglesia, pero la iglesia se está despertando. Están viendo voceros, están viendo gente que están confrontando a estos demonios, está yendo gente que el Espíritu Santo los ha inquietado a empezar a hablar. Tu silencio habla mucho de dónde estás. Tu silencio habla mucho gente en este país que lo siguen miles de personas, miles de cristianos, que lo ves defendiendo doctrinas de demonios. No ponemos confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo más mucho. Circuncidado en el 8º día. Escucha este voltaje, estoy leyendo Filipenses 3 para el que lo quiera saber. Escucha lo que dice Pablo, circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Oye, escucha esto, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. ¿Será que alguna gente, sin saberlo, con su actitud y con lo que representan, con el silencio, más bien son perseguidores de la iglesia verdadera? Que están adentro del grupo, escucha, de lo que se dicen cristianos, pero a lo mejor es que no lo son algunos. A lo mejor es que todavía no han nacido verdaderamente de nuevo. A lo mejor es que todavía sus doctrinas de demonios no le dejan conocer a la verdadera verdad que es Jesucristo, una persona. El que conozca a Cristo lo tiene que liberar. El que tiene un encuentro con Jesucristo, seguro, escucha, que le sucedió a Pablo. Tenemos uno de los ejemplos, no es el único, que cuando se encontró con Jesucristo le dijo, cuando le pregunta, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús al cual tú persigues. ¿Por qué me persigues? ¿Sabe lo que le sucedió a Pablo? El espíritu de psicópata que tenía,
de matar a los cristianos y de andar buscando cartas para encarcelarlos, dice él que estuvo a los pies de la muerte de Esteban. Ese espíritu de psicópata le cambió. Y por eso uno tiene que llegar a concluir y a pensar, ¿será que alguna de esta gente que en su silencio no hablan de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, que todavía no han tenido un encuentro con Cristo y que respaldan una actitud psicópata de matar niños, acabar con medio mundo? ¿Será que es que no han tenido un encuentro con Cristo como lo que tuvo Pablo? Lo que tienen es pura religión. El que tiene un encuentro con Cristo definitivamente que el espíritu de psicópata no va a seguir ahí si ese nace de nuevo. No puede seguir ahí. Uno no quiere a veces llegar a esas conclusiones, pero ¿será que la Biblia lo que dice es verdad, que hay falsos profetas hoy? De que hay un montón de gente que son vividores del evangelio. Pablo dijo que habían perros, que habían falsa gente, falsos judíos, falsos perros, y dice falsa gente de la circuncisión. A Timoteo le dijo, cuídate de esas fábulas judaicas. Salte de eso, no te metas ahí. A los Gálatas le dijo, cuídate de quién los hechizó con el judaísmo a ustedes. Pero la iglesia está hechizada con el judaísmo, con gente que lo respaldan, con gente que tienen influencia de esos espíritus metidos ahí adentro. Hemos hablado un montón de cosas en la guerra espiritual, de figuras, de fotografías, de cuestiones que vienen de la brujería, de la santería. Pero escucha, lo más peligroso no es que tú tengas un eleguá metido en tu casa, el que viene de la religión cubana, como vine yo de la santería cubana, que tenga metido un changó, un eleguá. El peligro es que tengas una cuestión supuestamente cristiana, pero que eso esté pactado con el diablo, que eso no representa nada de Jesucristo, pero sí representa una nación terrenal que es la nación de Dios, y la tiene metida en la iglesia, en el altar. Eso es más peligroso que tener un eleguá metido ahí, porque el eleguá eso cualquiera lo va a saber. Eso se sabe que es de la santería, de la brujería y punto y aparte. Pero lo otro, que supuestamente la estrella de David, que el Señor reprenda al diablo. Por eso tenemos que despertarnos y dejar de ser ignorantes. Saludos ahí, Melba, Roxana. Joel, bendiciones grandes. Por ahí vamos, siga compartiendo, que se siga regando en el nombre de Jesús. Y ahorita le voy a poner un par de videos importantísimos. Aquí está Pablo hablando, escucha lo que dice Pablo. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Filipenses 3:6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo estimo hoy como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero todo como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. La sangre de Cristo tiene poder. Gracias, Carlito. Bendiciones por ahí, voy a leerlo porque hay veces comento cosas que no tengo necesariamente todas las notas ahí en la mano, pero sé que están ahí. Tú me estás poniendo Tito 3:9, vamos a leerlo. Vamos a ver el Pastor Juan también que se active por ahí. Vamos, Pastor Juan, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahí? Con la chispa de poner los versículos ahí, porque eso va a quedar ahí, esa gente que lo está viendo. Tú ves que termina, hay veces el Facebook, 200 y pico personas entraron o vieron, pero al otro día hay 400. Hay gente que esperan por la noche para ver el programa o lo ven al otro día. No te creas tú que no está sucediendo. Evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Sin provecho y sin valor. En otra traducción lo dice diferente. Líbrate de esas influencias del judaísmo, que ese judaísmo no tiene nada que ver con Jesucristo. El hecho de que Jesús haya venido de la tribu de Judá y que la salvación haya venido de los judíos, porque Jesús vino de la tribu de Judá, no tiene nada que ver con la religión, de la práctica de la religión. Eso es tinieblas. Esa práctica no santifica a nadie. Ese es un problema serio que hay hoy en la iglesia. Por eso tenemos que sacar todos estos puntos a la luz. Me bendijo ayer, gracias Juancito por el video que me mandó, y quiero mostrárselo porque esto es importante
para que sepa que lo bendice a uno ver testimonio. Hay cosas que están sucediendo interesantes. Escucha este voltaje, lo que dice. Voy a refutar una de las herejías más peligrosas del evangelio moderno, la idolatría de Israel predicada por Gary Lee y otros dispensacionalistas. Y prepárate porque esto no es cero, es confusión doctrinal con bandera y amnesia bíblica. Atención. Un cristiano que no ama y apoya a Israel no es un cristiano verdadero. Estoy literalmente indignado, hasta me da vergüenza ajena saber que hay personas, predicadores, cantantes que tienen páginas donde los siguen millones y no son capaces ni siquiera de poner literalmente algo diciendo estamos con Israel. Nada, literalmente no podrán acabar con Israel. Con que un cristiano que no apoya a Israel no es un cristiano verdadero. Esa es una blasfemia moderna, un intento torpe y peligroso de reescribir el evangelio con la tinta geopolítica, que es la palabrita de moda. Esto no es celo espiritual, es herejía política. La Biblia dice que un verdadero cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, no el que ondea la bandera de su tío Renfán. Decir que alguien no es cristiano por no apoyar a un Estado moderno es predicar otro evangelio, Gálatas 1:8. ¿Dónde enseñó esto Jesús, o Pedro, o Pablo? ¿Esteban murió por defender a Israel o por predicar a Cristo? Esto es un insulto a los mártires. El Israel moderno no es el pueblo de Dios. Ese discurso es dispensacionalismo místico y no cristianismo bíblico. El verdadero Israel hoy es la iglesia de Jesucristo. No todos los descendientes de Israel son Israel. Romanos 9:6. Si soy de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Gálatas 3:29. Apoyar ciegamente al Israel secular que rechaza a Cristo, pisotea el evangelio y vive en apostasía no es fidelidad, es traición al Mesías. Esa adoración a Israel es idolatría camuflada. No es amor a Dios, es fetichismo evangélico, no es doctrina, es turismo espiritual con delirio mesiánico. Muchos aman más el muro de los lamentos que la cruz del Calvario, defienden más a Knesset que el reino de Dios, predican el evangelio de Netanyahu antes que el de Jesucristo. Nadie podrá acabar con Israel. ¿De qué Israel hablas? ¿Del Israel secular, abortista, liberal, antimesiánico? ¿O del remanente fiel que cree en el Hijo de Dios? Porque si te refieres al primero, te tengo malas noticias. No es el pueblo de Dios. La Biblia promete que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, no contra Tel Aviv. He aquí vuestra casa es dejada desierta. Mateo 23:28. El cristianismo no está con Israel, está con Cristo. Cristo no vino a levantar una nación, sino un reino eterno. No cargó una bandera, cargó una cruz. ¿Y qué decía? Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. La cruz no tiene estrellas de Renfán o de David, como te dicen, ni respaldos militares. Y el Mesías no necesita misiles. Con su palabra vence a las naciones. ¿Qué podemos decir para finalizar? Esto que acabo de escuchar de este señor. Apoyar a Israel no te salva. No apoyar a Israel no te condena. Cristo es el centro, no Jerusalén. El que predica otra cosa está maldito, según Gálatas 1:9. Que Dios les bendiga. ¿Qué me puede decir de ese voltaje? ¿Alguien puede comentar algo ahí de lo que están viendo? Quiere decir que el apóstol Tony, o Tony Santos, porque algunos no me van a decir apóstol porque no creen, pero no es el único que está enseñando eso. Ahora, de la parte inglés, te estoy hablando en español hay mucho menos, son pocos los que he visto. En la parte inglés hay gente, escucha, que no son parte de la iglesia evangélica cristiana. Escucha este voltaje. No son parte de la iglesia evangélica cristiana y lo están bombardeando por las redes sociales a todo meter. Por eso el Netanyahu está asustado y están comprando a TikTok porque no quieren perder el apoyo, escucha, de los Estados Unidos porque el país está en crisis y no quieren perder a este país con la mentira de que son el pueblo de Dios y que la iglesia lo siga apoyando. Y tienen a Trump agarrado, ya usted sabe por dónde. Escuche lo que le digo. Oiga este otro voltaje, aquí le va el otro. Este es clave, oiga esto. Aquí va. El pueblo de Dios era Israel o la iglesia. Ahora quisiera decirte o darte una reflexión cronológicamente de dónde comienza esto y cómo culmina, según el apóstol Pablo. La historia de Israel no comienza con una bandera. Escucha bien, comienza con una promesa. Tras el juicio del diluvio, Noé bendice la línea de Sem, de donde vendrían los semitas. Y así se traza el cruce por el que Dios revelará su plan. Eso está en Génesis 9:26 al 27. Siglos después, Dios irrumpe en la vida de un hombre de Ur, de los caldeos, al sur de Mesopotamia, Abraham. No era judío ni tampoco hebreo. Aún en sentido étnico,
consolidado. Dios lo llama desde afuera y le promete tierra, descendencia y sobre todo bendición para todas las familias de la tierra. Ahora en Génesis se le nombra Abraham, el hebreo, término ligado al que cruza, o avar, ¿no? Forastero, el que ha pasado de un lado a otro. Génesis 14. El punto no es la etnia, sino la fe que obedece a Abraham. Ahora con Jacob, a quien Dios renombra Israel, esa promesa toma una forma tribal. 12 hijos, 12 tribus, Génesis 32. En el Sinaí también el Señor revela el propósito: seréis mi tesoro especial, un reino de sacerdotes y nación santa. Éxodo 19. Ahora Israel es escogido no para mirarse a sí mismo, sino para mediar a las naciones. Eso está en Deuteronomio 7. Sin embargo, los profetas denuncian la infidelidad y anuncian algo decisivo: un nuevo pacto con ley en el corazón y en el espíritu renovado será lo que vendrá para ese pueblo. Jeremías y Ezequiel. Ahora aquí entra Jesús en escena, el hijo de David, el Hijo de Dios, quien en la cena declara: este es el cáliz del nuevo pacto en mi sangre. Eso está en Lucas 22. Y habla de otras ovejas que no eran del redil judío y que serían un solo rebaño y un solo pastor. Jesús advierte algo: el reino será dado a una nación que dé sus frutos. Mateo 21. En Pentecostés, el Espíritu constituye un pueblo que es multicultural desde Jerusalén hacia las naciones. Hechos capítulo. Ahora, aquí cuando los apóstoles lo ponen en doctrina, Pablo declara: no todos los descendientes físicos son el Israel prometido. Romanos capítulo 9, y los hijos de Abraham son los que creen, según Gálatas capítulo 9. Es por eso que ahora se puede proclamar que ya no hay judío ni griego y que todos son unos en Cristo Jesús. Gálatas 3. En Éfeso la cruz derriba el muro y crea un solo nuevo hombre, un cuerpo reconciliado con Dios. Efesios capítulo 2. Ahora Pedro toma el lenguaje del Sinaí y lo aplica a la iglesia: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro capítulo 2. Ahora la identidad vocacional del Éxodo 19 se cumple en el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa con el Israel étnico? Pablo habla del olivo. Hay una sola raíz. Algunas ramas naturales fueron desgajadas por incredulidad y ramas del olivo silvestre, que son gentiles, fueron insertadas por la fe. Ahora, si los judíos no perseveran en la incredulidad, también serán insertados nuevamente, según Romanos capítulo 11. Ahora, existe un remanente conforme a la gracia, Romanos 11:5. Y Dios usa la salvación de los gentiles, escucha bien, para provocar a celos y llamar de vuelta a su pueblo, Romanos capítulo 11:11. Bueno, es decir, cuando un judío cree en el Mesías, no entra a un pueblo paralelo, sino al mismo olivo, al mismo cuerpo, la misma iglesia. Por eso, bíblicamente hablando, cuando el Nuevo Testamento dice el Israel de Dios, Gálatas 6, señala al pueblo conforme al Espíritu, la iglesia, hombre y mujer de todas las naciones que por la fe en Cristo, escucha bien, en Cristo, son descendientes de Abraham y herederos de la promesa, Gálatas 3:29. La visión final muestra sin ambigüedades una multitud de toda lengua, pueblo y nación, uno solo adorando al Cordero, Apocalipsis 5 y Apocalipsis 7. Esta es la buena noticia: Dios ha cumplido su plan. Y en Cristo, el llamado que comenzó con un forasteo en Ur culmina en un solo pueblo, una sola nación santa, y que es llamada la iglesia de Jesucristo, donde todo el que cree, sea judío, gentil, insertado en la misma vida, la misma gracia y en la misma esperanza. Y si con todo esto se te hace difícil, te diré lo que dijo mi mamá un día: triste es tu caso. Muchas bendiciones. Triste es el caso de mucha gente que no entiende eso. Y por eso tenemos que seguir bombardeándolo. Por eso que tenemos que seguir enfatizándolo. Me bendijo mucho y por eso invierto tiempo. No hago los programas solamente sentándome aquí. No, me paso el día entero en estudio, buscando por aquí, enterándome, porque hay que estar preparado para confrontar estos detalles, porque atrás de esto no es la lucha con carne y sangre. Atrás de esto lo que hay son principados de demonios que han cautivado a mucha gente muy bien intencionado en la iglesia cristiana. Muchos cristianos que no pueden ver más allá. Escucha de ese comentario que dice ese señor, como dijo ahorita, que estaba indignado, dudando de que alguien pudiera estar salvo si no respaldaba a Israel. ¿De cuál Israel estará hablando? Como lo dijo el varón. El Israel de hoy es el Israel que lo mencionó este varón ahorita mismo, y lo he leído yo un montón de veces en todo este programa, y me bendijo verlo, porque son cosas que yo las he estado mencionando, y son cosas exactamente, casi exacto a como lo he estado enseñando, porque es como la palabra lo muestra. Dice Gálatas 6, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz
de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva criatura. Versículo 16, a los que anden conforme a esta regla, a los que anden conforme a esta regla, habrá paz y misericordia. Por eso lo he dicho un montón de veces cuando la Biblia dice orar por la paz de Jerusalén. ¿Cuál Jerusalén? La Jerusalén de Cristo, que es la de arriba. De la de abajo vos no podés orar ninguna paz porque ahí nunca la va a haber. ¿Por qué? Porque no andan conforme a esta regla. Por eso quedó esa Jerusalén como Sodoma y Egipto, la Jerusalén de los esclavos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, Gálatas capítulo 4, versículo 22 en adelante. Todo eso terrenal es hechicería, todo eso terrenal está bajo juicio, todo eso terrenal es propagación de religión y demonio. Por eso que tú ves que llevan a todos los presidentes y cogen y lo llevan y lo paran delante de la pared esa de idolatría y le ponen el gorrito y lo pactan con la influencia satánica que hay en esa pared. Eso no tiene nada que ver con cristianismo. El problema es que ahí van cristianos también a poner papelitos en oración. Y por eso hay que hablarlo, porque eso es una persona ignorante, inocente. Ese está engañado. Ese está creyendo una falsa. Eso no es un invento, eso está allá afuera por todos lados en las noticias, se sabe historia. Lo que hay es que el evangélico cree doctrina, pero no historia. Cuando tú le dices el juicio que soltó Jesús sobre Jerusalén se cumplió en el año 70 y los libros de Josefo puedes buscar historia y comprobarlo, que no quedó piedra sobre piedra, incluyendo esa pared no tiene nada que ver porque todo lo que había ahí no quedó piedra sobre piedra con el juicio que Jesús soltó. Y eso se cumplió en el año 70. Dice, a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Hay un Israel que es de Dios, hay un Israel que no es de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Por eso estamos haciendo estos programas y me bendice que en el pueblo latinoamericano también personas de habla hispana, varios están conmigo aquí también, que no necesariamente lo recibieron a través de este siervo, sino que también venían teniendo esa inquietud hace rato y se han despertado de lo que está sucediendo en el Medio Oriente y se les está abriendo el entendimiento. Está habiendo un entendimiento más claro de las Escrituras y por eso es que seguimos. Quiero terminar con esto porque esto me bendijo hoy, hermano, lo que estaba leyendo, lo que hoy yo meditaba, me venía a mi mente Pablo, un hombre tan tremendo, un hombre con un testimonio tan poderoso. ¿Cómo puede ser que Pablo haya pasado lo que pasó? ¿Cómo puede ser que llegó también a hacer lo que llegó a hacer? Porque tuvo que haber una transformación, porque tuvo que tener en Hechos 9, bien claro, como lo dice la palabra, el encuentro que tuvo en Hechos 9, cuando aquella voz la... Yo creo que tenemos que orar porque hemos llegado a la conclusión de que definitivamente este caso tiene que suceder a muchos líderes hoy que está engañado sinceramente. Pablo dice, Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y cuenta después más adelante el 4, dice en el 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga lo que le dijo Jesús, ¿por qué me persigues? ¿Será que algunas de las conclusiones doctrinales que hay hoy en muchos pastores y líderes lo que demuestra es eso mismo, una persecución a Jesucristo, supuestamente al Dios que tiene que servir? Eso es tremendo. ¿Por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. Dura cosa, oiga lo que le advierte Jesús a Pablo y a todo el que lo está haciendo hoy igual. Dura cosa te es perseguir, escucha lo que le dijo Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas en contra el aguijón. Esa es una advertencia que nos tiene que quedar claro.
El profeta Erga me recuerda, y es verdad, hay que hacerle justicia a lo que hay que hacerle justicia. Usted lleva muchos años en esta enseñanza. Bien considero que Dios le ha puesto como un perito arquitecto de esta enseñanza para abrir nuestros ojos. Gracias por honrar al profeta. Esa es la verdad. Lo creo con todo mi corazón. No lo estuviera haciendo con beneficio de qué. Con beneficio de echarte más enemigos. Con beneficio de que te persigan. No hay nadie que me esté pagando para hacer esto. Olvídese de eso. A Charlie Kirk, el asesinato ya salió, están saliendo un montón de cosas a la luz. Hermano, por todo lado están saliendo. El billete que había ahí metido por el medio. Y el varón estaba rebelde, que ya no quería seguir más, siendo que lo siguieran intimidando más y amenazándolo. Lo amenazaron. Lo amenazaron, por eso lo mataron. Esto no es una cuestión de carne y sangre, esto es un plan de Satanás de este tiempo, que tiene mucha iglesia. Escucha, la iglesia está, ponte a analizar, olvidémonos de un montón de cosas y analicemos el asesinato a niños y el bombardeo a gente. ¿Con qué razón? Con lo que sucedió octubre 7. Mentira del diablo, eso ellos mismos lo provocaron. Eso lo vienen haciendo hace 70 años. Son gente que promulgan el odio, la rencilla, el genocidio. Son de una raza superior. Escucha lo que le digo. Inmorales. Eso es todas las características de alguien que no tiene a Cristo. No tiene que sorprender. El que no está en Cristo tiene cualquiera de esas características. Y escucha, para ponerle la tapa al pomo, son psicópatas. Porque celebran y se ríen y gozan la muerte de otro. Gozan la muerte, la violación de mujeres. Son psicópatas. ¿Vos te imaginas estar aplaudiendo a la iglesia y respaldando a un psicópata en lugar de hablarle de Cristo para ver si deja de servirle al diablo, o a no ser que sea simiente de Satanás? Como dijo Jesús, vosotros sois simiente de Satanás. Como dice la Biblia que hay hijos de Dios y hijos del diablo, hay otro punto también para analizar. Que hay gente que no va a reaccionar. Hay gente que no van a reaccionar. La blasfemia del Espíritu Santo dice que no va a tener perdón ni ahora ni en el futuro. La blasfemia del Espíritu Santo es rechazar el Evangelio. ¿Qué otra blasfemia más grande va a haber que esa? Si ese es el trabajo del Espíritu Santo, presentar el Evangelio hoy al mundo. El que lo rechace, ¿cómo quedará? Como dijo Jesús, que el que rechazaba esa piedra, dice que la piedra le iba a caer encima y lo iba a pulverizar. Iba a quedar hecho polvo. ¿Qué tú crees? ¿Que no hay consecuencia con rechazar a Cristo? Lo más tremendo, yo creo que es el daño más grande que hay, es la astucia, porque son astutos estos diablos, de engañar a la iglesia, hacerle creer a la iglesia, que la iglesia sigue creyendo la mentira, que son el pueblo de Dios. Eso yo creo que es más malo que otro montón de cosas, porque esa es astucia hacia la maldad, lo que el Netanyahu ese está haciendo. Astucia. Ese es un acto de astucia, de maldad. Engañando a la iglesia. Por eso tiene que despertarse el pueblo. Quiero leer esto de parte de lo que hizo Pablo. Deme un par de minutos. En Hechos 21:39, Pablo le respondió, dice, entonces tú no eres egipcio, que hace tiempo levantó una revuelta y sacó a los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. Pablo le respondió, yo soy judío de Tarso. Oiga esto, yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo se puso de pie sobre las gradas e hizo señal al pueblo con su mano. Y cuando hubo gran silencio, les habló en idioma hebreo diciendo, hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio y les dijo, yo soy judío, nacido de Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, oiga el voltaje, educado bajo los mero. Eso era lo mejor que había en aquel tiempo, bajo Gamaliel, en estricta conformidad, a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros sois. Como dijo él, el celo sin sabiduría te vuelve un psicópata. Escucha esto, te está hablando un ex psicópata. El celo sin sabiduría te vuelve un psicópata. Presta atención, como vosotros sois hoy,
perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles a tantos hombres como mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor y caí al suelo y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron a lo que me hablaba. Y yo dije: ¿qué debo de hacer, Señor? El Señor me dijo: levántate y entra en Damasco. Allí te diré todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía, por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré en Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque testigo tuyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aconteció que cuando regresé de Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Oiga el voltaje. Saludos ahí, Rocío. No recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba yo también dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matándolo. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Escucha este voltaje, el 22. Estoy leyendo Éxodo 22. Lo oyeron hasta que dijo esto. Agarra este voltaje. Lo oyeron hasta que dijo esto, y entonces alzaron sus voces y dijeron: quita de la tierra a ese individuo, no se le debe permitir que viva. Mira lo que hace la religión, cómo vuelve a la gente psicópata. Y por eso tenemos que confrontar esta religión de demonios y toda la confusión que hay en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el que está en Cristo, ese debe ser su mensaje. Qué aberración más terrible. Y escucha, no hay duda de que el individuo que lo estaba mencionando, el nombre que dio a este varón, su indignación como alguien no puede. ¿Sabe por qué? Porque esa es su doctrina, porque esa es su plataforma. Su plataforma es esa. La guerra, el fin del mundo, el Israel natural, esa es su plataforma. Si a ese individuo se le aparece la luz de Pablo, se le acabó su plataforma, pero va a tener la verdadera, que es Cristo Jesús, y dejar de andar hablando, como dicen en Honduras, un montón de papadas, que el que no respalda a Israel no está salvo. Mire la burrada, escucha la burrada de alguien famoso, porque ese individuo es famoso. Ese individuo, él dio el nombre, se llama Gary Lee. Eso es guerra por todos lados, fin del mundo, el planeta este, el sol aquel, el rayo que viene por acá. Es ese tipo de evangelista terrorista, no de Jesucristo, de terrorismo. Y no ama a Cristo, seguro que ama a Cristo. Pablo amaba a Dios y con el amor a Dios mataba y perseguía a los cristianos. Lo mismo está haciendo este tipo de gente con decir una burrada de que no sabe. Ese no sabe de escatología, esa su escatología es la escatología dispensacionalista, escucha, sionista. Ese tú le quitas a Israel y se le muere la plataforma, porque todo su mensaje es sobre el Israel natural y la guerra que tiene que haber y el reloj profético. Ese varón, y no quería decir su nombre, pero como en el video se dio el nombre, hay que mencionarlo porque está ahí. Escucha, no es el único. Por lo menos este con su locura habla y anda haciendo los programas. Tú ves la cantidad de entradas que tiene, son miles de seguidores, miles de entradas, porque a la gente le gusta
todo ese fanatismo y ese sensacionalismo del fin del mundo y de la guerra y de la estrella y del meteorito que va a caer en tal lado, y todo, porque ese no es un mensaje cristocéntrico, eso es un mensaje fin del mundo céntrico, es un mensaje israelítica céntrico, ¿ok? Y con ese mensaje ellos quieren santificar a esa gente y quieren bendecir lo que están haciendo, el genocidio de Gaza. De eso no te van a hablar, de cuántos niños matan al día. Ese Gary Lee no te va a hablar de cuántos niños matan al día con las bombas. Eso te va a decir, no, eso se lo merecen, porque esos son terroristas y los están matando ya desde ahora, como dicen esta gente, para que cuando crezcan no lleguen a ser de jamás. Así te lo puedo decir. Y es un evangelista cristiano evangélico, así como lo oye. Ahora, de ese no es el único. Apóstoles que yo conozco, que he estado en su ministerio, que he estado en sus congresos. ¿Ok? Lo mismo, exactamente lo mismo. Vas a ver ahí la bandera esa de Rafán, vas a ver ahí apoyamos y estamos con Israel. Como lo dije ayer, allá en Miami, una de las iglesias más grandes que hay, han tenido ahí a Trump para promover. Y escucha, este ex psicópata, este ex religioso también, que vengo de ahí, por eso tengo que hablarlo, creía lo mismo. Yo lo he dicho, me he arrepentido 20,000 veces. Voté por Trump pensando que... Pero ese era el problema, que ese pensamiento que tenía de nacionalismo, que la tierra va a cambiar con el reino y los países van a ser cristianos y vamos a tener Trump es un presidente cristiano. Y no hay duda de que el hombre puede ser que haya nacido de nuevo, pero ese está más perdido que una cabra en el desierto. Ese le va a reclamar Dios fuerte por lo que está sucediendo a los niños en Gaza y lo que están respaldando con los millones de dólares de ese país genocida. El cristianismo verdadero no tiene absolutamente nada que ver con eso, excepto con el centro que es Jesucristo. Jesucristo no tiene preferencia de personas. Dicho por la palabra, no hay para Dios diferencia de personas. Ama tanto al palestino como a uno que se diga que es judío, que se diga que es hebreo, que se diga que es israelita, que se diga que es musulmán o que se diga que es árabe. Una de las cosas tremendas que estaba hoy diciendo Nick Fuentes, es un muchacho que tiene un programa muy poderoso en inglés, ¿ok? Pero viene de descendencia latina, y estaba diciendo, el mundo entero es controlado por ese Israel natural, porque el mundo entero está opuesto al genocidio de Gaza. Escucha, el mundo entero está opuesto a lo que están haciendo, pero como los Estados Unidos lo respaldan, controlan el mundo entero y tienen amenazado el mundo entero con bombas nucleares. A los que están alrededor de ellos los tienen amenazados con más de las 300 bombas nucleares que tienen ahí, que por eso fue que desaparecieron al presidente Kennedy de este país, porque se estuvo metiendo en esa área. Así como lo oye. ¿Cómo como iglesia no vamos a poder caer? Bueno, lo dice un ministro que es ignorante, lo dice bien claro, un ministro que está recibiendo de dos fuentes, como decía Derek Prince. El cristiano más difícil de liberarse es el que tiene dos espíritus viviendo en él, el Espíritu Santo y otro espíritu que no es santo, otro espíritu que viene de la religión, que viene de las doctrinas de demonios, que viene del dispensacionalismo sionista, que viene de ser un cristiano nacionalista, un cristiano israelita. Por eso te dice, dudo de tu salvación si no amas a Israel. Señor, reprenda al diablo. Jesucristo es mi salvación, no es ninguna nación, ni ninguna bandera. Hay que tener tanto amor por uno como por el otro. Por más endemoniado y más psicópata que sea, tiene que seguirlo amando en Cristo. Pero hablar la verdad es muy importante porque puede liberar a alguien que es psicópata y puede darse cuenta. Wow, esto yo no lo había pensado así. Wow, yo no me había dado cuenta de la que la Biblia dice bien claro quién es un verdadero judío hoy en Romanos 2, 28 y 29. El que está en Cristo está circuncidado en el corazón, ese es un verdadero judío. Así que gracias por los programas que se están conectando. Nos pasamos un poco más de la hora hoy, pero estamos dando información, estamos dando palabras, estamos dando información, estamos ayudando también, como decía Edgar, no ahora, por años yo lo vengo haciendo. Lo que antes la gente nada más oía y era un eco, y algunos que ni escuchaban. Cuando hablaba eso, olvídate de eso. Eso empezó a cambiar un montón de cuestiones en el ministerio, de gente no invitarme más, de iglesias que tienen esa bandera, se van, igual ahora que ven los programas, menos que te van a invitar gente de esa línea, a no ser que quieran transicionar y se den cuenta y digo, venga, ayúdanos y enséñanos a ver esta vuelta, que no, pero eso no lo va a hacer cualquiera. Olvídate, eso va a ser un remanente, y va a ser un remanente bien pequeño, porque Dios de lo pequeño que va a hacer ahora, va a hacer algo grande con lo pequeño de ahora.
Este es el tiempo de la gente sin fama, sin nombre, pero que tienen una verdad que Dios se la reveló y que no van a comprometer ni se van a vender con esa verdad. Eso es algo clave que hay que entenderlo para este tiempo. Se va a tomar un tipo de ministro diferente. El de la iglesia grande, el del billete, de la casa de los 10 millones, del avión privado y de los 100 millones de dólares que tiene guardado. ¿Quién sabe si lo va a poder hacer? Puede ser, pero ¿quién sabe? Eso solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Se va a tomar un carácter, se va a tomar una cordura, una responsabilidad, pararse delante de la gente y decirle, hey, dejemos de apoyar esta bestialidad. Estos son doctrinas de demonios. No podemos apoyar psicópatas y seguir aplaudiéndole lo que están haciendo. No puedes ver los niños asesinados, no puedes ver los niños como estaba yo mirando anoche que le mostré a mi esposa, un niño que le arrancaron todo el calcañal del pie a una criatura de 4 años. Estaba mirando yo a mi nieto ahí, estaba mirando yo a mis nietos ahí. ¿Cómo puede ser que un cristiano no pueda ver eso y diga, pero ¿de dónde, de qué diablo viene esto? ¿Cómo voy a respaldar yo a estos diablos que están haciendo esto, metiéndoles bombas y acabando por todos lados? ¿Por qué? Porque quieren hacer un canal igual que Suez Canal. Todo eso es dinero. La masonería trabaja así. Ellos quieren ahora hacer un canal para poder competir con Egipto y con China, y por eso quieren desmantelar a toda la gente en Gaza y sacarlo de ahí. Trump ya ofreció darle, creo que $5,000 o $25,000 a cada Syrian para que se vaya de Gaza y abandonen, porque ellos necesitan eso, hacer negocio. A esa gente no le interesa el alma de nadie ni la vida de nadie. Es todo una traquimaña. El amor al dinero es la raíz de toda maldición en esta tierra. Y es interesante que el evangélico dice, pero los judíos como tienen dinero porque Dios lo bendice. Mi alma alaba al que vive, hermano. De qué ignorancia Dios nos ha librado. Que son mafiosos, porque son la gente que usurpan, engañadores. Tienen la naturaleza que tenía Jacob. Usurpadores y engañadores. Y ese es todo, no solamente judíos. Esa es toda la naturaleza de Adán caída. Disfrazada de religión es más malo todavía. Más hijo del diablo. Jesús dijo, vosotros hacéis 2 veces discípulos del diablo, porque los hacen más religiosos. Más malo es todavía, porque están usando el nombre supuestamente de un Dios, que el ignorante evangélico, que el ignorante creyente que no tiene estudio cree todas esas papadas, como dicen en Honduras, porque están en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Eso no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. My Lord. Aleluya. Así que le desafío al que oiga, le desafío al que está viendo los programas, le desafío que hables con tu pastor y tu líder, le desafío que confrontes. Si no está capacitado, por lo menos mándale los programas, ya el que lo haga, lo que vaya a hacer con lo que oiga. Solamente es que lo oiga nada más. Y Dios va a ser responsable a cada uno por lo que oye. Tu silencio va a hablar mucho de tu condición. Hoy es un tiempo que no puede quedarse callado y ser cobarde. Hay que hablarlo, por eso instrúyete, prepárate para que puedas hablar y confrontar toda esta doctrina de demonios, porque hay mucha gente como Pablo, celoso, bien celoso, escucha, sinceramente engañado y celoso, pero necesitan conocer la verdad de Cristo, necesitan que esa luz le caiga encima y lo alumbre y diga, ¿cómo, para qué me persigues? ¿Cómo es que no puedes hablar del amor mío por la humanidad de Palestina? Y si puedes hablar a esta gente que son unos psicópatas y decir que son mi pueblo. Aló, se acabaron los amén y los aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Gracias por los que se conectaron esta noche. La escuela es el viernes 8 de la noche, horario de Miami, 7 de la noche, horario de Chicago. Los que quieran inscribirse en la escuela de Antioquía lo puede hacer para el viernes, y también el domingo por la noche, a las 8 de la noche estamos haciendo la escuela. A los que quieran participar, está invitado. Damos gracias por esta noche, por el programa. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por los que nos apoyan. Gracias por los que siembran. Hay personas que están sembrando y apoyando a este siervo inútil y apoyando el programa y nuestro ministerio para seguir proclamando las buenas nuevas del Evangelio en Cristo Jesús. Gracias. Les saluda el apóstol Tony Santos. Hasta la próxima en el nombre de Cristo Jesús.